Ante todo, muy buenas tardes. En el día de hoy les voy a conversar acerca del manejo de incertidumbres y riesgos en la caracterización y modelaje de yacimientos. Si tienen alguna pregunta, por favor tomen nota y al finalizar la presentación no duden en preguntarme. Soy ingeniero de yacimientos, como lo dijo la presentación. Esta presentación está dividida en los siguientes puntos. Una introducción a lo que son los estudios integrados de yacimiento y las incertidumbres, cómo pueden ser cuantificadas estas incertidumbres, los métodos avanzados que existen actualmente para calcular y manejar las incertidumbres y las incertidumbres enfocadas en un workflow a nivel de estudios integrados de yacimiento. Para finalizar, les daré unas conclusiones o algunas reflexiones que van a quedar después de la presentación y bueno, si se genera alguna pregunta, estoy acá para tratar de responderla. La metodología que se utiliza generalmente en los estudios integrados es la siguiente, para contrarrestar las incertidumbres. La palabra estudio integral de yacimiento tiene palabras claves. Entre ellas, yo destaco la palabra yacimiento, la integración y la sinergia entre los equipos y las aplicaciones o software que podemos utilizar para contrarrestar y determinar estas incertidumbres. En un estudio integrado, está un poco tapado allá, un estudio integrado está integrado por diferentes equipos o departamentos. Entre estos destaca un departamento de geofísica, un departamento de geología, un departamento de petrofísica, un departamento de ingeniería de yacimientos, que es el que finalmente fabrica una respuesta. Generalmente, cada uno de estos departamentos genera un producto. Por ejemplo, los geofísicos generan un producto en conjunto con los petrofísicos que integran lo que es el modelo geológico. Ese modelo geológico luego es suministrado a los ingenieros de yacimiento, quienes son los responsables de generar una respuesta para las empresas y los consumidores, en este caso, las empresas petroleras. Generalmente, la sinergia o integración entre estos departamentos no es la mejor, porque no hay mucha comunicación entre ellos. Es por eso que van acarreando incertidumbres en cada una de las fases de un estudio integrado. Lo que es aconsejable es que en el circuito o en el loop entre geofísicos, geólogos, petrofísicos e ingenieros de yacimiento, existe una interacción tal que puedan manejar o disminuir esas incertidumbres que tenemos al final para no afectar esta respuesta o tener el menor grado posible de incertidumbre en la misma. Un estudio integrado es dividido en diferentes fases, entre las cuales podemos mencionar una fase de colección o de recolección de data. Esta fase puede durar una cierta cantidad de tiempo, en este caso son unos estimados, más no es el tiempo, esto depende del proyecto, del alcance del proyecto y de todos los datos que tenga. En la fase de recolección de datos tenemos todo lo que son las tareas individuales, como el estudio de la sísmica, de los registros, de los núcleos,
los análisis TBT de los fluidos, los datos de pruebas de pozo, de presión, de producción y los estudios existentes o reportes de campos análogos. Ya la otra fase es la fase de procesamiento de esa data, la constitución de una base de datos que va a servir para cada uno de los departamentos del estudio integrado. Entre esa data se hace toda la corrección de la data de los registros, la normalización con profundidad de las pruebas de núcleos y los registros, la corrección de la presión y lo que es la depuración y la validación de la data de producción. Posteriormente vamos al análisis como tal de la data de los pozos, donde hacemos la interpretación petrofísica, la generación de sismogramas sintéticos, el análisis de facies, de producción, la interpretación de las pruebas de presión, que son muy importantes para caracterizar el yacimiento, y el estudio o validación de las pruebas TBT. Posteriormente realizamos lo que se le denomina un análisis de la distribución espacial de esos datos, y es también lo que se le llama el modelo estático, modelo geocelular o modelo geológico. Es una integración del modelo sedimentológico, del modelo estructural, a partir de la sísmica, las correlaciones geológicas, la distribución de facies, de petrofísica, el análisis de presión y el avance, el estudio del avance del agua y el gas hacia los pozos con tiempo, en el caso de que hayan pozos para el momento. Luego vamos al análisis de producción, donde hacemos todo lo que es el análisis de la presión, de la inyección y producción y el balance de materiales que va a ser necesario para posteriormente realizar una comparación cuando hagamos la inicialización del modelo y comparar los fluidos en sitio que podemos tener en el mismo. Toda esta data es integrada en un modelo de simulación. Este modelo de simulación es el que nos va a dar una respuesta para posteriormente realizar predicciones. Durante esta fase se realiza la construcción del modelo, lo que se le llama el ajuste o cotejo histórico y las predicciones, además de un punto importante como es la evaluación económica del proyecto. Finalmente, se realiza un reporte, una presentación y bueno, se le da rienda al proyecto. Esquemáticamente, estas son las fases del estudio integrado. Como ya lo he venido mencionando, la primera fase realizamos todo lo que es la recolección de data estática y dinámica, la interpretación y validación de la misma, luego la integración de todos estos datos en un modelo geológico en el cual es poblado con propiedades geoestadísticamente probablemente escalado para tener menor tiempo de CPU en la simulación dinámica. Luego se realiza la inicialización del modelo, se estudia el volumen en sitio y posteriormente se hace el ajuste histórico y las predicciones. Finalmente, como ya lo dije, se realiza el escenario económico. Ahora, entrando en lo que es el campo de la incertidumbre como tal. Una introducción a lo que es el mundo de la incertidumbre. ¿Dónde podemos considerar estas incertidumbres? En todas partes. Las incertidumbres están en todas partes en un estudio integrado. Desde la física compleja de los yacimientos, la falta de datos, la escasez de datos y las mediciones. No podemos despreciar estas incertidumbres, porque estas incertidumbres pueden luego causar efectos inesperados en el proyecto, tanto en la vida productiva como en riesgos técnicos, más tiempo para finalizar y riesgos económicos, por supuesto. ¿Cómo evaluar estas incertidumbres? ¿Cómo contrarrestar contra ellas? Bueno, describiendo y entendiendo verdaderamente o en lo que se pueda el yacimiento, la geología y la heterogeneidad del mismo. ¿Quiénes realizan esto? Bueno, los especialistas, geofísicos, ingenieros de yacimientos y geólogos que tengan de verdad experiencia en el campo.
a través de los geólogos y los geofísicos, se debe hacer un control de calidad estricto a todos los datos, ya que es esencial en un estudio integrado para disminuir las incertidumbres. Otra cosa que se debe hacer es realizar un monitoreo estricto también de todo lo que es la producción, inyección y las medidas en lo que es la ejecución del pozo a través de su producción. También debemos observar todo lo que son las propiedades o la interacción entre la roca y los fluidos y el comportamiento termodinámico de los mismos. ¿Cómo enfocar estas incertidumbres? Las incertidumbres normalmente están relacionadas a los datos con los que se disponen, bien sea cualitativa o cuantitativamente, la interpretación que le damos a estos datos, la heterogeneidad del yacimiento y los cambios de escala. ¿Por qué decimos que los cambios de escala? Porque bueno, en un estudio integrado nosotros tratamos desde data a nivel microscópico, a nivel de poros, pasando por núcleos, por los registros que corremos en los pozos y incertidumbres que ya se ligan a la escala del campo. Estas incertidumbres son mucho más difíciles de controlar y de contrarrestar. El modelaje de yacimientos y las incertidumbres en un estudio integrado. Principales incertidumbres que se pueden observar durante la caracterización de yacimientos. Tenemos, como lo dije ya, varias fases que se estudian en un estudio integrado. Primero la geofísica, en donde podemos observar diferentes aspectos en donde podemos acarrear incertidumbres. La geología y la parte dinámica, el flujo de fluidos. En cada una de estas áreas debemos de ser bastante cuidadosos y técnicos para evitar caer en muchas incertidumbres. Comenzando con el modelo estructural, las principales incertidumbres que se ligan a este modelaje es el procesamiento y la adquisición de sísmica, así como también su interpretación, además de la calibración de los pozos y la conversión tiempo-distancia. Si por ejemplo en un campo nosotros tenemos pocos pozos, muy seguramente vamos a tener muchas incertidumbres, porque no vamos a poder realizar una correlación entre la sísmica de los pozos, por ejemplo, y la sísmica tomada, la sísmica 3D, sísmica 4D. Entre más pozos o más información se tenga, menos incertidumbre probablemente vamos a tener. Las incertidumbres ligadas al modelo geológico. Bueno, los modelos conceptuales, los parámetros petrofísicos como la porosidad, la permeabilidad, el Neck-to-Gross, la saturación de los fluidos y los contactos entre fluidos en las regiones de inicialización. En la parte petrofísica podemos encontrar incertidumbres en todo lo que son los datos de registro corridos en los pozos y en los núcleos. Luego nosotros hacemos correlaciones entre estos dos, entre los núcleos y los pozos, y calibramos leyes de porosidad permeabilidad que posteriormente nos van a servir para realizar la distribución de fases en el modelo geoestadístico. En la parte sedimentológica también podemos incurrir en incertidumbres, es decir, nosotros podemos tener fácilmente un buen modelaje de fases, una buena caracterización de fases, pero podemos también realizar un mal modelo de sedimentológico porque realizamos una mala correlación. Es decir, por ejemplo, en este caso, acá tenemos una buena caracterización de las fases, pero vemos que la correlación no está bien. Por aquí atraviesa una discordancia que en realidad no se corresponde con esta interpretación. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de realizar las correlaciones entre pozos. A nivel dinámico existen muchísimas incertidumbres, siendo las más importantes las ligadas, por ejemplo, a la interacción roca-fluido, que se caracterizan por las curvas de permeabilidad relativa y presión capilar, que posteriormente me van a dar
o va a intervenir en el cálculo de una zona de transición con la cual vamos a calcular los volúmenes en sitio de la trampa. Además, el modelo de compresibilidad de la roca también es un factor importante al momento de las incertidumbres y, por supuesto, la caracterización de los fluidos. Es recomendable que un estudio integrado se realicen pruebas especiales de núcleo donde podamos caracterizar los tipos de roca y agregar las curvas a cada una de ellas y no utilizar análogos. Igualmente, los PVT debemos validarlos por distintas pruebas para estar más seguros de que nuestro fluido está bien caracterizado. ¿Por qué y cómo vamos a cuantificar esas incertidumbres en los estudios de ingeniería de yacimiento? ¿Por qué las incertidumbres pueden ser cuantificadas o deben ser cuantificadas en estos estudios? Bueno, para evitar problemas que podemos enfrentar en el futuro, seleccionar los parámetros más impactantes en las respuestas y para construir modelos de yacimiento que sean predictivos. ¿Cómo vamos a cuantificarlas? Bueno, existen diferentes metodologías, pero las metodologías que actualmente se utilizan y que arrojan resultados más favorables es la teoría del análisis de sensibilidad, la propagación de Monte Carlo y el análisis económico y de sensibilidad con árbol de decisión. ¿Qué inconvenientes podemos encontrar cuando empezamos a hacer un análisis de sensibilidad? Nosotros, para hacer análisis de sensibilidad, tenemos que construir un modelo a partir de datos que en una integración y una sinergia de datos que va a construir un modelo geológico y con este modelo geológico vamos después a realizar una simulación de flujo. Esta simulación de flujo nos va a arrojar diferentes perfiles o respuestas de producción, las cuales pueden estar influenciadas por las incertidumbres. ¿Qué debemos hacer? Bueno, de acuerdo a nuestra experiencia previa, debemos identificar los parámetros que pueden estar influenciando de manera concurrente estas respuestas e identificarlos y posteriormente realizar estudios con herramientas de alto potencia de cálculo que posteriormente voy a nombrar para poder tener las respuestas en menor tiempo. ¿Cómo se cuantifica el impacto de cada parámetro incierto? Ambos, en la cálculo de reservas y predicciones de producción. Bueno, cada parámetro incierto tiene una distribución estadística, probabilística. Todos ellos se traducen en un modelo de simulación. Este modelo de simulación me va, después de que yo haga un análisis de sensibilidad, me va a arrojar en este caso, un gráfico de tornado. Este gráfico es realizado por una herramienta de Cifran Lab que se llama Cougar Flow. En él vamos a observar o poder determinar cualitativamente los parámetros de mayor influencia a la respuesta. Y posteriormente podemos también cuantitativamente determinar esa incertidumbre, como en este caso. En este caso, determinamos que los tres parámetros inciertos de mayor incertidumbre es el contacto agua-petróleo, un endpoint de la curva de permeabilidad relativa y el volumen del acuífero. Las predicciones de producción, de igual manera, en las predicciones también se puede determinar los parámetros inciertos, como también a nivel de leyes de distribución probabilística, porque cada parámetro incierto tiene una ley, se comporta de una manera. Luego, de igual manera, construimos el modelo y podemos determinar una función de densidad acumulada con la cual podemos identificar percentiles y ver en cada escenario cómo se va a comportar nuestra respuesta. Las incertidumbres en el análisis económico. Esta es una parte muy importante durante un estudio integrado porque es el que nos va a decir la factibilidad del proyecto. Las incertidumbres están asociadas con todos los datos de entrada en el estudio integrado, así como también con parámetros económicos, como por ejemplo el valor presente neto o la tasa de retorno.
Las incertidumbres también pueden tener impactos significativos sobre la evaluación económica del proyecto y las decisiones que se tomen para realizar el desarrollo del campo deben tomar en cuenta las incertidumbres, si no van a ser muy optimistas. En estos gráficos podemos observar el valor presente neto versus tiempo de varios escenarios, de perfiles de producción y el histograma de la densidad, de la función de densidad acumulada, donde también se pueden observar los percentiles para cada escenario. Esto es realizado también con la herramienta de Bayesian Lab Cougar Flow. ¿Qué debemos hacer para manejar las incertidumbres y optimizar? Lo primero que yo aconsejaría sería adquirir nueva data, es decir, adquirir nuevos registros, data sísmica, para reducir esas incertidumbres y mejorar nuestro conocimiento sobre el yacimiento. A partir de esta nueva data, nosotros vamos a tener el privilegio de realizar la selección de los parámetros más influenciales sobre las respuestas. Y si ya tenemos los parámetros más influyentes sobre la respuesta, nosotros podemos entender mejor la física de los procesos, podemos tener una mejor caracterización del yacimiento y a través del análisis de sensibilidad podemos mejorar la información que tenemos sobre estos señores. Además, podemos optimizar los flujos de trabajo a través de la manipulación de eventos controlables. Cuando hablo de eventos controlables, me refiero a variantes que pueden ser factibles. Por ejemplo, recompletar los pozos o cambiar los sistemas de levantamiento. Los métodos avanzados que utilizamos actualmente para el manejo de incertidumbres son los siguientes. La metodología del modelo de yacimiento. Esta metodología no es muy utilizada porque consume mucho tiempo y es poco fiable. Luego tenemos la metodología de superficie de respuesta o proxy model. Esta es una herramienta que sí se aproxima bastante en todos los casos a la respuesta o al modelo que tenemos en el yacimiento. También es importante porque se ahorra tiempo de simulación y por lo tanto costo. El diseño experimental tiene como objetivo proporcionar y optimizar las simulaciones de acuerdo a los siguientes puntos. De acuerdo al número de parámetros inciertos que se tenga y a una aplicación de modelaje de yacimientos, como en este caso lo es Cougar Flow de Bayesian Lab. Es una herramienta que puede analizar la incertidumbre a partir de un input de parámetros inciertos que posteriormente él va a desglosar en simulaciones a través de un diseño experimental y de una superficie de respuesta, que posteriormente voy a explicar. El diseño experimental tiene como también objetivo, digamos, secundario, hacer una cobertura del espacio de incertidumbre, la cobertura más amplia que él pueda, minimizar el número de simulaciones y tratar de realizar interacciones entre parámetros inciertos, por ejemplo, interacción entre porosidad y permeabilidad, por ejemplo. Lo que arroja un diseño experimental es una superficie de respuesta, como este caso, o proxy model. La superficie de respuesta no es más que la aproximación matemática de un modelo de simulación. Como en este caso, nosotros tenemos un modelo estadístico, una realización estadística, realizamos un diseño experimental, escogemos un número de simulaciones de acuerdo a la capacidad de cómputo que tengamos y realizamos lo que se llama un proxy model, en donde intervienen variables inciertas y cada uno de estos puntos son las simulaciones que yo definí mediante el diseño experimental. ¿Qué es lo que el proxy model? Bueno, él va a tratar de hacer una aproximación lo más cercano a la realidad sobre estos puntos. Este modelo o superficie de respuesta es lo que mejor representa este modelo geológico de simulación. Los métodos para calcular una superficie de respuesta, por ejemplo, en Cougar Flow
tenemos dos métodos, los más importantes, el método de mínimos cuadrados para superficies de respuestas polinomiales y el método de Kriging para superficies de respuesta no paramétricas. Cada superficie de respuesta es calculada mediante coeficientes, siendo estos el lineal o paramétrico, que es utilizado en su mayoría para estudios de análisis de sensibilidad en cotejo histórico asistido. Luego tenemos el coeficiente cuadrático o paramétrico, que se encarga más que todo, o que se utiliza más que todo en los análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque requiere más simulaciones. Con esas simulaciones voy a tener una mejor caracterización de la superficie de respuesta y esta va a ser más robusta y predictiva. Pero consume mucho tiempo y cuesta más dinero, por lo tanto. Y el otro coeficiente es la superficie de respuesta no paramétrica a través de Kriging. Este es un ejemplo de superficie de respuesta en donde yo tengo un volumen original, real, con algunos parámetros inciertos como el petróleo en sitio, la porosidad y el necturoso. Luego yo adiciono otra superficie de respuesta pero aproximada con las mismas variables o inciertas, que son el petróleo en sitio, la porosidad y el necturoso. Posteriormente, si adiciono a esas dos superficies, yo voy a obtener una mejor aproximación de las dos, obteniendo un ajuste aceptable y una superficie de respuesta predictiva matemáticamente que representa la combinación de estos parámetros. El otro paso que se hace durante un análisis de incertidumbres es la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo es una herramienta muy poderosa que utiliza los parámetros inciertos a través de sus funciones probabilísticas. Luego, él calcula el mismo proxy model o la superficie de respuesta basado en estas incertidumbres, porosidad y permeabilidad, y yo voy a tener como resultado, después de muchas simulaciones, pero rápidas, que en una parte convencional tardaría años haciendo, por ejemplo, dependiendo del tamaño del modelo, pero por ejemplo, él hace 100.000 simulaciones en 5 segundos, Monte Carlo. Me da esta superficie de respuesta, que es la representación más cercana a mi modelo. Luego voy a obtener dos respuestas. Una respuesta que va a ser el análisis de sensibilidad, donde voy a determinar los parámetros de mayor impacto sobre mi respuesta, y una función probabilística, como ya lo dije, de densidad, donde puedo ver los percentiles de cada escenario. El análisis cuantitativo, después de un Monte Carlo. Con el análisis cuantitativo, de igual manera, yo voy a reconfirmar mis parámetros que están impactando más mi simulación. En este caso son estos dos. Pero hay dos contribuciones, una contribución total y una contribución primaria. ¿Qué es una contribución primaria? Bueno, el efecto de esta contribución es solo sobre un parámetro. Y la contribución total es el efecto de dos parámetros con la interacción entre ellos. Pero lo importante acá es entender que este Pareto Plot, que también es realizado a través de Cougar Flow, la herramienta de Bayes Lab, podemos determinar que estos dos parámetros son los que están influenciando nuestra respuesta. Vamos a suponer que este estudio sea un estudio de ajuste histórico. Entonces, ya yo no voy a tener que hacer sensibilidades con todos estos parámetros porque sé que no están influenciando mi respuesta. Entonces me voy a ir directamente con estos dos y además Cougar Flow me va a dar a mí un rango de incertidumbre que él ya ha reducido con todos los experimentos y yo voy a usar eso para hacer el cotejo asistido a través del módulo de Assisted History Matching de Cougar Flow. El análisis de riesgo se realiza principalmente en las predicciones de producción y en el análisis económico. Todo proyecto debe tener un análisis de riesgo, o es recomendable. En el análisis de riesgo realizamos también distribuciones probabilísticas con tiempo, donde también calculamos densidad acumulada y podemos obtener percentiles de probabilidad que finalmente nos van a dar los perfiles de producción
más probables que vamos a tener en nuestro perfil de producción. Un intervalo de confianza, por decirlo así. Ahora, ¿cómo se enfoca esto en un estudio integrado? Bueno, en un estudio integrado tengo el modelo de yacimiento donde tengo que estar pendiente de todas estas incertidumbres y tratar de interactuar con todos los demás equipos para tener un mejor estudio. Posteriormente, tengo que realizar el control de calidad de todos esos datos, realizar un diseño experimental en base a los parámetros que más impactan la respuesta, realizar el análisis de sensibilidad y luego el history matching, en el caso de que sea un campo con histórico de producción. Todo esto es lo que llamamos un flujo de trabajo integrado en un estudio integrado, un flujo integrado completo. Esto es lo que se tiene que hacer en teoría en un estudio integrado. Las conclusiones o reflexiones sobre esta presentación son las siguientes. Las incertidumbres están en todos lados en lo que es geociencia, geología, geofísica, ingeniería de yacimientos. Igualmente en las variables económicas, pero no siempre se toman en cuenta, que es el problema. Entonces, estas incertidumbres, si no se toman en cuenta, va a repercutir en muchos problemas, pero se entiende que es difícil de caracterizarlas, por eso tampoco es tan fácil. Debe haber una integración de todo el equipo del estudio integrado. Los principales pasos que se siguen para el análisis de incertidumbre, como los mencioné, es identificar los parámetros inciertos, luego realizar un experimental design, un diseño experimental. Esto me va a arrojar a mí una superficie de respuesta que va a ser mi modelo matemático, que va a predecir lo que me está pasando a mí en mi modelo, y el uncertainty analysis ya para saber cuantitativa y cualitativamente cuáles son esos parámetros y luego extraerlos en otro flujo de trabajo a una simulación de flujo. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros podemos realizar una simulación de flujo con Puma Flow en un circuito con Cougar Flow y él directamente me va a dar a mí esos parámetros inciertos que yo debo simular. Otra conclusión es identificar los parámetros más influyentes que impactan la respuesta. ¿Y qué nos va a garantizar esto? Bueno, un mejor entendimiento de la física del yacimiento, seleccionar los parámetros más relevantes. También de esta manera vamos a optimizar el desarrollo del campo, lo que es el plan de explotación del campo y los parámetros controlables que mencioné anteriormente. De esta manera también debemos mostrar todos los resultados de una manera probabilística, porque de nada estamos seguros en un estudio integrado. Siempre hay un montón de incertidumbres que que acarrean el estudio. Y un mejor entendimiento de los riesgos asociados al estudio. Si realizamos un estudio integrado como se debe hacer, vamos a tener este entendimiento. También podemos mejorar la calidad del estudio, como, bueno, haciendo un control de calidad de los resultados y utilizando herramientas matemáticas rigurosas para poder asistir a los ingenieros. Porque, ¿qué pasa? Nosotros los ingenieros podemos tener el ingenio necesario, pero no somos máquinas. No podemos hacer, por ejemplo, como Monte Carlo, 100.000 simulaciones en 5 segundos. Entonces necesitamos una herramienta, en este caso, yo les diría que utilicen Cougar Flow, que es una herramienta bastante robusta, con bastante amplio de utilidad, con diferentes software de simulación dinámica. Y bueno, también vamos a disminuir el tiempo lo que ya dije, que haríamos manualmente si hacemos simulación tras simulación. Bueno, si tienen preguntas, bueno, puedo responder con todo gusto. Gracias por su atención. Bueno, la pregunta es bastante puntual. Si por ejemplo, yo llego a este history match, ¿sí? Y por culpa de una mala interpretación a nivel de geología o de petrofísica, no sé, de geofísica, yo me tengo que regresar a todo el principio del trabajo de flujo. ¿Qué tiempo me tomaría a mí acomodar, digámoslo así, el análisis estructural y volver a hacer todo el flujo en
con respecto al análisis de incertidumbre, hacer las simulaciones y regresar, o sea, llegar finalmente al history match. Okay, bueno, más o menos con las herramientas que... Mira, en tiempo, bueno, es difícil responder en qué tiempo, porque el primero, si tienes que regresarte al modelo estructural, ya es algo que, por ejemplo, depende también de la interpretación, pues, porque, bueno, pueden haber muchas interpretaciones en geofísica. Sí, lo que pasa es que por lo menos aquí hay un campo bastante controversial que está en Floreña, ¿sí? que es un campo que tiene muchas capas y ha tenido todo el mundo, digámoslo así, hace un análisis estructural a su modo. Y cada vez que se perfora un pozo por ahí, aparecen cosas nuevas y cosas distintas. Entonces siempre hay que estar como que, lo que he escuchado, ¿no? De las personas que han trabajado ahí. Sí, la cuestión también, mira, es que en Cougar Flow, ¿verdad? Tú puedes, de hecho, hacer lo que nosotros le llamamos un big loop, un circuito grande con un geomodelador, más la herramienta de simulación de flujo, más Cougar Flow, y puedes, como yo te comenté creo que ayer, puedes realizar una deformación gradual en donde cambia las realizaciones, pero ya si el problema es a nivel estructural, sí sería un poco más difícil porque tendrías que mejorar el modelo estructural, volver a hacer el procedimiento de geoestadística, escalamiento si hay, y realizar la simulación de flujo. Y bueno, allí es donde tú tienes que decir, por ejemplo, a nivel de geológico, si no quieres hacer la deformación gradual, tú puedes poner parámetros inciertos como, por ejemplo, la porosidad o las mismas simulaciones de fases. Y entonces él va a hacer el loop, va a hacer la simulación dinámica, va a ir a Cougar Flow, él va a repartir las simulaciones otra vez, va a volver a tener un resultado por cada simulación y allí vas a ver qué impacto hubo, pues, y qué variables inciertas estás viendo, si estás viendo las mismas que veías antes de la modificación o ya no. O sea, es más o menos, es un poco complicado, pues, porque si ya el problema viene desde el modelo estructural, es difícil. Si está ya más a la parte dinámica, por decirlo así, en los parámetros controlables, es un poco más difícil. Pero estructural ya habría que... Un poco más fácil. Disculpa. Dentro del estudio integrado, ¿en qué parte se integra a la determinación de riesgo? Bueno, en el estudio integrado puede haber, como te dije, muchísima incertidumbre, pero el análisis de riesgo, generalmente en un estudio integrado, se realiza cuando hace la predicción de producción, porque el riesgo va a venir en que tú vas a caracterizar perfiles de producción que probablemente van a impactar o muy seguramente el análisis económico. Entonces, la caracterización o el análisis de riesgo tiene que hacer, es la última etapa del estudio integrado, que es cuando vas a hacer ya las predicciones. Bueno, mira, la herramienta Cougar Flow es bastante eficiente y robusta en el cálculo de incertidumbre. Puede trabajar con modelos bastante grandes, bastante robustos, bastante finos, y como le expliqué acá a Hugo, puede interactuar no solo con variables dinámicas y estáticas, sino que para no tener una discordancia entre la geología y la ingeniería de yacimientos, yo puedo regresar al modelo geológico a través de un algoritmo que se llama deformación gradual y puedo revisar las realizaciones geoestadísticas equiprobables y utilizar una realización o sea, una u otra realización hasta obtener la respuesta que yo quiero. Para mí es una herramienta bastante robusta, bastante potente, pero todo depende del ingeniero, pues, de cómo sea su forma de trabajo. Pero para este tipo de flujo de trabajo es ideal la herramienta. Aquí dice, bueno, esto creo que era una respuesta con respecto a lo tuyo. Que puede tardar 2 semanas y partiendo de una malla nueva. En la identificación de petróleo mediante geomicrobiología. No entiendo. ¿Qué tan eficiente? Ok. Bueno, ya la respondí. Pero en lo que es geomicrobiología, si no
no sabría explicar esa, no sé a qué te refieres exactamente. ¿Qué mecanismos se utilizan para mejorar la sinergia entre los grupos de trabajo? Bueno, mira, los mecanismos que puedes usar es que cada quien tome conciencia y que y los supervisores pongan no mano dura, pero que traten de integrar ellos mismos, que los tengan cerca, que no estén, no sé, por ejemplo, geología en un edificio y geofísica en el otro, ese tipo de cosas, pues tienen que estar más cerca, discutir entre los equipos y tratar de entenderse. Eso es lo que yo diría que se debe hacer, pues. O de igual manera, podrían trabajar con una plataforma integrada que tenga todas las herramientas dentro, porque allí lo que salga de un flujo de trabajo ya viene para el otro, y entonces van a haber seguramente discusiones en el medio. Cuando te hablo de una plataforma integrada, bueno, tienen que buscar en el mercado. Nosotros, Baycifran Lab, le podemos ofrecer OpenFlow Suite, donde podemos realizar desde el modelaje geoestadístico y el escalamiento, la construcción del mallado, hasta la simulación dinámica y el manejo de incertidumbre. La parte geoestadística la podemos realizar con CobraFlow, luego realizamos la parte dinámica con PumaFlow, la interpretación de incertidumbres y riesgos y Assisted History Matching, cotejo histórico positivo con CuberFlow, y ya podríamos hacer un loop bastante grande con eso, pues. Y sería bastante integrado, que es la palabra correcta. La presentación, si puedes hacer el favor de pasarnos la presentación. Yo creo que sí, pero en PDF. Yo se las dejaría acá en el ACIPET. Sí, la pueden pedir acá en el ACIPET. Yo las puedo dejar y cualquier duda después también me pueden contactar. A mi correo es, no sé si lo podemos escribir acá en el chat, francisco.pinto@basic, BEICIT, CIT, te falta una I, .com.